Bien, hermanos, les saludamos en esta tarde. Que Dios les bendiga. Dios bendiga sus vidas. Les saludamos en el nombre del Señor a usted que está allí en sintonía a través de Radio Corporación de Victoria, a través de la 105.5 en el dial FM Estéreo. Le bendigo, le saludo en el nombre del Señor en esta hora de la tarde y le acompañamos a través de la aplicación también Radio Corporación Victoria, así también a través del Facebook Live de la iglesia CTV Victoria. Que Dios les bendiga. Dios bendiga a usted que está allí en su casa, en el campo, en la ciudad, en su trabajo, a lo mejor, no sé, a lo mejor de turno a esta hora de la tarde, cumpliendo alguna jornada laboral. Que Dios sea bendiciéndoles, Dios sea bendiciéndoles grandemente. Sí, Dios sea bendiciéndoles grandemente. Mire, estamos en este día jueves con nuestro culto online, ¿cierto? Llevándolo allí a su hogar. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Damos gracias a Dios porque para siempre es su misericordia. Damos gracias al Señor porque hasta aquí Dios ha tenido cuidado de nosotros, esperando siempre que podamos, cierto, ya reunirnos. No hay quizás muy buenas noticias, pero seguimos orando en el Señor, seguimos orando a Él para que Él también tome el control de todas las cosas. Y así también usted y yo podamos, cierto, reunirnos, podamos juntos alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Pero eso no quita que usted y yo no podamos adorar a Dios allí donde usted está, acá donde estamos nosotros. Eso no es impedimento para que usted y yo nos presentemos delante de Él. Amén. Para que usted y yo cada día seamos bendecidos, seamos sustentados por medio de su palabra. Mire, los tiempos que estamos viviendo hoy día son tiempos en los cuales hay muchas voces. Sí, usted sabe que en este tiempo hay muchas voces, hay mucha gente que habla, muchas voces, muchas cosas. Y hoy día el hombre está muy sí, influenciado, está dispuesto, por decirlo así, ponerle de alguna forma. No está dispuesto a prestar su oído a lo que el sistema dice. Amén. Son tiempos que estamos viviendo en donde el hombre quizás está dispuesto a pasar su oído a todas las voces que oye. Hay muchas voces en estos tiempos, ¿sí? Hay muchas voces en este tiempo, voces las cuales muchas veces nos sacan de la posición en la cual Dios nos puso. Sí, hay muchas voces, son tiempos en los cuales también se escuchan muchas voces, ¿ya? Voces que tratan de influenciar o influenciarnos a caminar por un determinado lugar, como así también otras voces nos quieren llevar por otro camino. Amén, pero son muchas voces que usted y yo escuchamos en este tiempo. Unos dicen hay que ir por acá, otros dicen hay que ir por allá, otros dicen no, si por acá está el asunto, otros dicen no, acá está la verdad, acá sí que le va a ir bien. Muchas voces que suenan en este tiempo y suenan a causa de lo que está ocurriendo. Suena a causa de que muchas veces nosotros, mire lo que le voy a decir, muchas veces prestamos más oído a esas voces que a lo que habla Dios. Muchas veces prestamos más oído a lo que dice el hombre que a lo que tiene Dios. Voces que tratan de influenciarnos, le decía yo, a caminar por un determinado lugar cuando Dios dice vayan por este otro. Sí, son tiempos, hermanos, son tiempos en donde se escuchan muchas voces. Voces que están carentes de la voz de Dios. Voces que quieren llevar al creyente cristiano a alejarse de la voz de Dios, a alejarse del plan de Dios, a alejarse del mandato de Dios, a alejarse de los designios de Dios. Y lo que el mundo necesita en estos tiempos y lo que el país y la iglesia necesitan en estos tiempos no es oír muchas voces. ¿Sabe por qué? Porque muchas voces confunden. No es oír muchas voces, no es oír otra voz, sino que lo que necesita el mundo, lo que necesita nuestro país, lo que necesita nuestra región, lo que necesita nuestra casa, es oír la voz de Cristo, es oír la voz de Dios. Amén. Esa es la voz que nos va a llevar a nosotros a un buen final. Esa es la voz que nos va a llevar a cada uno de nosotros o a la iglesia de Cristo al final que Dios predestinó, al final que Dios preparó. Porque el mundo está carente de la voz de Dios. El creyente está carente de la voz de Dios. Y lo está, ¿sabe por qué? Lo está porque en este tiempo hay muchas voces. Lo está porque en este tiempo hay muchas voces. Escúcheme bien, hay muchas voces. Cuando hay muchas voces hay alboroto. ¿Le ha pasado a usted que muchas veces cuando quiere escuchar y todos hablan al mismo tiempo? Muchas veces cuando, por ejemplo, usted quiere escuchar algo y suena la radio, suena la televisión, suenan los niños, suenan los grandes, suenan los jóvenes, al final usted se confunde y no sabe cuál voz escuchó.
¿Sabía usted eso? Cuando hay alboroto, usted no puede escuchar la voz que quiere escuchar. Y así nos pasa en este tiempo. El enemigo trae alboroto. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo confundamos la voz de Dios. Para que usted y yo confundamos la voz de Dios. Y la palabra de Dios lo establece y nos muestra cómo sube el enemigo a nuestras vidas, cómo sube para atacarnos, cómo sube para hacernos confundir o para sacarnos de la voz de Dios, cómo sube el enemigo a nuestras vidas para que usted no pueda oír la voz de Dios y empiece a escuchar la voz de Él. Así está el sistema hoy en día. Muchos prestando su oído no a la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no la reconocen. ¿Sabe por qué? Porque han oído hablar de Dios, pero no reconocen la voz de Dios. Porque para reconocer la voz de Dios necesitamos conocer aquí el que nos habla a través de esa voz. Decía yo que el mundo está carente de Dios. El creyente está carente de la voz de Dios. Y lo está porque en este tiempo hay muchas voces. Escúcheme bien, hay muchas voces. Y cuando el creyente presta su oído a esas muchas voces, sus oídos están cerrados a la voz de Dios. Sus oídos empiezan a cerrar a la voz de Dios. Y esa es la razón por la cual hoy en día hay tanto creyente en un vaivén espiritual. Esa es la razón por la cual hoy día hay tanto creyente, hermano, de aquí para allá, como la onda del mar. Hoy día sí, mañana no. En un vaivén espiritual, porque cuando se le cierra el oído a la voz de Dios, escúcheme lo que le voy a decir, empezamos a hablar tal cual como oímos de las otras voces. Empezamos a hablar tal cual como oímos a las otras voces. Y cuando oímos las otras voces, muchas veces confundimos la voz de Dios. Claro, y aunque quieran hablar, mire lo que le voy a decir, y cuando confundimos la voz de Dios, aunque queramos hablar como Dios habla, ya no será así. ¿Sabe por qué? Porque su ley no estará en nuestras bocas. Sus mandamientos no estarán en nuestras bocas. Los mandamientos de Dios no estarán ahí. Claro, sus estatutos no estarán en nuestras bocas. Y no lo estarán. ¿Sabe por qué? Porque a causa de muchas voces ya no podemos oír la voz de Dios. Y cuando tú no oyes la voz de Dios, no puede estar su palabra en nuestra boca. No puede estar su mandato en nuestra boca. Porque solo cuando Dios habla, las cosas se alinean. Solo cuando Dios habla, las cosas se alinean. Solo cuando oímos la voz de Dios, entonces las cosas pueden ocurrir. Claro, porque cualquier hermano puede hacer sonar una trompeta, se lo aseguro. Sí, cualquiera puede hacer sonar una trompeta, pero la trompeta de Dios se conoce. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué se conoce? Porque la trompeta de Dios bendice y no maldice. Porque la trompeta de Dios trae vida y no muerte. Por eso se conoce la trompeta de Dios, se conoce la voz de Dios, se conoce esa voz de poder. Claro, por eso cuando uno ve la vida del creyente o del cristiano, uno se puede dar cuenta si han oído la voz de Dios o no. Claro, se puede dar cuenta uno fácil si ellos han oído en algún momento la voz de Dios o no. Porque una cosa es escuchar la Biblia, escuchar la palabra que alguien predique. Pero otra cosa es escuchar la voz de Dios, es entender lo que Dios, cómo Dios nos habla, cuándo nos habla y para qué nos habla. Hoy en día hay muchas voces. Hoy en día las voces que se escuchan cargan algo potente, ¿sabía usted? Cargan algo potente. ¿Y sabe por qué? Porque esas palabras, esas voces tienen el poder de sacar a alguien de su posición para colocarlo en otra. Hoy día usted sabe que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Sí, no es contra carne ni sangre, sino que contra principados, potestades. Contra esas voces que muchas veces vienen, hermanos, y nos fascinan. Nos hacen ilusionarnos con cosas que Dios nunca ha traído para nuestras vidas. Voces que nos sacan, que nos alucinan y nos confunden. Nos confunden porque al oír otras voces, esas voces se parecen a la de Dios, pero no son la de Dios. Usted dirá, pero ¿cómo, pastor? Claro. ¿Sabe por qué? Porque la voz de Dios se nota. Nada que te aparte de lo que está escrito en la Escritura puede venir de Dios. Nada que te aparte del diseño y del camino que Dios trazó puede venir de su boca. Por eso se nota. Porque cuando algo te saca del camino, te saca del mandato de Dios, te saca del estatuto de Dios, te saca de los decretos de Dios, te saca de la palabra de Dios, no puede venir de Él.
Hermano, no puede venir de él. Y hoy en día hay voces que se escuchan. Esas voces que se escuchan cargan algo potente, que tienen el poder de sacar a alguien de su posición para colocarlo en otra. Sí, voces que tienen el poder para cerrarle el oído a alguien y así dejen oír y así puedan dejar de oír a Dios. Entonces no solo hay poder, mire lo que le voy a decir, no solo hay un poder en las voces, sino que también hay muchos misterios detrás de esas voces. Hay muchos misterios detrás de esas voces. Por ejemplo, escúcheme el ejemplo que voy a colocar. Me río porque hay un gato por ahí que estaba sonando. Estaba con una trompeta, pero que no era de Dios. Por ejemplo, mire, toda madre aprende a reconocer a través de la voz o a través del llanto de su niño, de su bebé. ¿Sí? Si es que al bebé le sucede algo. A través del llanto lo conoce, a través del niño lo conoce, a través de la voz lo conoce. ¿Sí? A través de la voz o el llanto del bebé. La madre sabe si le duele algo al bebé. La madre sabe si tiene hambre el bebé. ¿Sí? Lo conoce por la pura voz. Dice, no, algo le pasa al bebé, algo le pasa al niño. Y cuando llora diferente, dice, algo ocurrió, y corre la madre a él. Porque conoce su voz. Porque identifica su voz. ¿Sabe por qué? Porque la voz de cada uno de nosotros carga algo. Hermano, carga algo. Usted sabe que ninguna voz es similar a otra. ¿Y por qué no es similar a otra? Porque cada una carga algo diferente. Por eso nadie tiene el mismo quizás registro vocal. ¿Por qué? Porque en la voz siempre habrá un misterio escondido. ¿Sabía usted? Y quiero que vayamos al libro de Génesis capítulo 3, verso 1 al 8. Y esta es una historia que usted conoce. Esta es una historia que usted conoce. Mire lo que dice la Escritura en el nombre poderoso de Jesús. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Escuche bien. Aquí hay una voz que se parece a la de Dios, pero no es la de Dios. Es una voz que viene a través de algo que Dios formó, pero no es Dios hablando. Con que os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Escuchen lo que pasa en el verso 6. Dice, y vio la mujer. ¿Qué pasó? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, pero a los ojos de ella, no a los de Dios. Y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y el hombre y la mujer se escondieron de Dios. Adán y Eva no solo fueron puestos en el huerto, escúcheme, para cultivarlo y cuidarlo, sino que mayormente fueron puestos ahí para relacionarse con Dios y escuchar la voz de Dios. Se puede decir que Adán era como una persona experta en escuchar la voz de Dios, en oír la voz de Dios, porque tenía una relación con Dios. Dios hablaba, lo buscaba y hablaba con él. Adán conocía mucho mejor la voz de Dios que su esposa Eva. Acuérdense que el primero que fue puesto ahí fue Adán. El primero que fue puesto en ese lugar fue Adán. Después a la mujer la sacaron de la costilla de Adán. Pero algo pasó con Adán. Algo pasó con Adán, y fue que el pecado disfrazado a través de otra voz lo confundió. Y al hombre dijo, por cuanto, mire el verso 17 del mismo capítulo 3 de Génesis. Decíamos que algo pasó con Adán, y fue cierto
Y lo que pasó fue que Adán fue confundido, fue sacado, fue distraído, fue engañado a través de una voz que vino disfrazada, la cual no vino o no provino de Dios. Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Mire lo que pasa. Dios le dice a Adán, le dice: hey, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Le está diciendo: hey, obedeciste a otra voz que no fue la mía. El asunto fue que a la mujer la puso Dios ahí. El asunto fue que aquella mujer que Dios puso al lado de Adán, él también la creó Dios y la sacó de la costilla de él. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, le dice. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Mire lo que Dios le dice a Adán. Le dice que lo que Dios le dice a Adán es que él, escuchando y conociendo la voz de él, conociendo la voz de Dios, cerró su oído. Cerró su oído a la voz de Dios para oírlo a una voz equivocada. Literalmente lo que Dios le reclama a Adán, le dice: hey, tú conociendo mi voz, le dice. Por eso le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. No le dice por cuanto oíste, le dice por cuanto obedeciste. O sea, le da a entender a Adán que Adán sabía identificar la voz de Dios. Sabía identificar la voz de Dios. El problema de Adán fue que cerró su oído a la voz de Dios para obedecer a la voz de su mujer. Dios le dice a Adán que él, escuchando y conociendo su voz, cerró su oído a esa voz para abrirlo a una voz equivocada. Por eso le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Dios sabe lo que hace con Adán. Lo está confrontando no porque la voz de la mujer era mala, sino porque no supo diferenciar la voz de Dios de la voz de la mujer. No supo diferenciar la voz de Dios de la voz de la mujer. Y es por eso que usted y yo dejamos de aprender. Es por eso que usted y yo debemos, mejor dicho, aprender a diferenciar las voces. ¿Sabe por qué? ¿Dónde quiere llegar, pastor, con esta palabra? No. Hay algo que Dios nos quiere hablar y que nos viene hablando hace días. Usted y yo estamos en un tiempo donde se escuchan muchas voces. Donde hay voces que no son malas. Donde hay voces que parecen buenas a nuestro parecer, a nuestros ojos, a nuestros sentidos. Las voces son buenas. Pero hay una sola voz la cual tú y yo fuimos llamados a oír y a obedecer. Hay un solo mandato al cual usted y yo fuimos llamados a llevar a cabo, a cumplirlo. Y en este tiempo hay muchos con muchas voces. Voces que nos encantan. Voces que nos alucinan, como dijo Pablo, nos fascinan, nos hechizan. ¿Y saben por qué nos hechizan? ¿Saben por qué nos fascinan? Porque usted y yo no sabemos reconocer la voz de Dios porque hemos cerrado el oído a ella. No sabemos reconocer la voz de Dios porque hemos cerrado a la vida, hemos cerrado nuestro oído a la voz que Dios, con la cual nos habla. Es por eso que usted y yo debemos aprender a diferenciar las voces, porque habrán voces que no nos parecerán malas, pero que nos harán olvidar y confundir la voz de Dios. Eso pasó con Eva. Acuérdense que Eva, me imagino que al ver la serpiente nos asustó. ¿Sabe por qué nos asustó? Porque la serpiente también Dios la creó. La serpiente también Dios la puso en el huerto. O sea, era familiar lo que había en ese huerto, lo que se le aparecía. La diferencia fue que el enemigo dice que Satanás la usó. Satanás usó la serpiente, ¿sabe para qué? Para confundir a Eva. Usó la serpiente para sacar a Eva de la orden de Dios, de lo que Dios había dicho. Usó la serpiente para hacerle parecer a Eva que lo que le decía era similar a lo que Dios le hablaba. Pero no era así. No era así. Por eso decíamos que es importante que aprendamos a diferenciar la voz de Dios, porque habrán voces que no nos parecerán malas. Hoy en día hay voces que no nos parecen malas, voces que nos prometen muchas cosas, voces que, mire lo que le voy a decir, que nos garantizan muchas cosas. La pregunta mía ¿es la voz de Dios?
Iglesia, para usted y para mí es la voz de Dios. Porque hay voces que nos van a prometer muchas cosas, nos van a mostrar muchas cosas y nos van a hacer alucinar muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿no te estarás confundiendo de voz? Porque si en esa voz está el mandato de Dios, obedezcamos, tomémoslas. Pero si en esa voz no está el mandato, el decreto y el estatuto de Dios, tú y yo estamos confundiendo la voz de Dios. Diferenciar las voces para que cuando alguien le diga que todo está bien, usted por la voz sepa que lo que hay detrás no es la voz de Dios. Hoy día hay mucha gente diciéndonos que todo viene bueno, que viene algo mejor, pero fuera de la voz de Dios, fuera de lo que establece Dios, fuera del mandato de Dios. Hay mucha gente prometiendo cosas, hermanos, fuera del mandato de Dios, fuera de la voz de Dios. Y todo lo que te saque de la voz de Dios no puede venir de Dios. No puede venir de Dios. Usted no puede estar así, creyendo agradar a Dios si usted no está conforme a lo que Dios establece, conforme a sus leyes, sus estatutos y sus mandamientos. No podemos nosotros agradar a Dios o creer que es Dios el que nos está guiando o nos está hablando si usted está caminando fuera del diseño de Dios. Diferenciar las voces para que cuando alguien le diga que todo está bien, usted por la voz sepa que lo que hay detrás de aquello no es la voz de Dios. Pero la serpiente, dice el verso 1, pero la serpiente era astuta. ¿Cómo era la serpiente? Astuta. ¿A quién el enemigo usó para hablarle a Eva? A alguien astuto. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Dios no dijo así: no comáis de todo árbol del huerto. Mire lo que responde la mujer. La mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto le dijo: podemos comer. O sea, le dice, mire, la mujer reconoce que quien le está hablando no es la voz de Dios. Lo reconoce porque dice: no. La mujer respondió a la serpiente: del fruto, le dijo, de los árboles del huerto podemos comer, le dijo. O sea, le está diciendo: no, él no dijo así. Le está diciendo: hey, lo que tú dices, no es tan así, Dios no habló así. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, respondiendo a la mujer: no comeréis de él, le dijo, ni le tocaréis para que no muráis. Ella conocía la voz de Dios. Porque cuando usted busca conocer y oír la voz de Dios, usted siempre sabrá lo que hay detrás de esa voz. Y ella sabía lo que había detrás de la voz de Dios. Le dijo: no, Dios dijo que podíamos comer de todo, pero menos de ese. ¿Sabe por qué? Porque cuando conocen la voz de Dios, será la voz de Dios la que te entregará información de las otras voces. Por eso la importancia de conocer la voz de Dios, de relacionarte con ella para conocerla. Porque si la llegas a conocer, cuando oigas otra voz, tú la identificarás y sabrás que la voz que te habla no es la voz de Dios. No es la voz de Dios. Hoy día hay mucha gente aferrándose a muchas voces. Hoy día hay mucha gente haciéndose partícipe de muchas voces. La pregunta mía: ¿te has preocupado por buscar conocer la voz de Dios? Porque donde hay alboroto, el enemigo sube para confundirte. Donde hay alboroto, ¿sabes lo que hace? El enemigo está tratando de ir en contra tuya. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios, le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y este es el problema de muchos creyentes hoy en día. Escuche lo que le voy a decir: no están recibiendo la información que está oculta detrás de las otras voces. No la están recibiendo. ¿Sabe por qué? Porque le han cerrado su oído a los mandamientos, a los estatutos y a los decretos que Dios estableció para tu vida y mi vida. Cuando le cerramos el oído a la palabra de Dios, al mandamiento, al estatuto y al decreto, mira lo que te voy a decir: no vamos a poder nosotros recibir la información que hay detrás de esas voces.
nos parecerá agradable a nuestro oído, nos parecerá bueno a nuestra vista, como le pareció a Eva lo que la otra voz le dijo. ¿Sabe por qué? Porque Eva, conociendo lo que Dios decía, lo ignoró. Sabiendo lo que Dios dijo, ella lo pasó por alto. Cuando pasamos por alto el mandato de Dios, hermano, aunque quieras oír a Dios, no lo vas a poder oír. Y la vida está llena de muchas voces, pero hay que identificar qué voces son las que nos están hablando. En este tiempo la vida está llena de muchas voces, especialmente en el ahora. Pero hay que saber identificar qué voces son las que te están hablando. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente en estos tiempos que dice: Dios me habló, o esto es lo que quiere Dios. Hay muchas voces que hay muchas voces que se están escuchando decir: con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hoy día hay muchas voces así, que suenan así, pero que no habla Dios, que no es la voz por la cual está hablando Dios. Y la gente está tomando esa voz, y ¿sabe lo que está pasando? A su vista, a su sentido le está pareciendo bueno. A su sentido, a su alma, a sus pensamientos, a sus emociones, le parece que viene algo mejor. ¿Sabe por qué? Porque con que os ha dicho Dios. Porque mire lo que le voy a decir, hay muchas voces. Hoy día hay muchas voces, las cuales están entregando información. Pero si no conoces la voz de Dios, no sabrás qué información te están entregando esas voces. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Hoy en día hay muchas voces diciendo: hazlo como te dijo, si no moriréis. Muchas voces diciendo: sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero la pregunta es: ¿podemos reconocer la voz de Dios? ¿Podemos saber si en verdad es Dios quien nos habla? ¿Podemos saber en realidad, reconocer, discernir lo que hay detrás de esas voces? Hoy día hay mucha gente que solo está caminando al son de la voz. Que solo camina al son de la voz, ignorando lo que está escrito. Mira lo que te voy a decir para nuestros oídos. Ignorando el mandamiento, los estatutos, los decretos, o como quiera usted hablarle, la palabra de Dios. Y nos estamos guiando, ¿sabe por qué? Por lo que nos dicen otras voces, porque no sabemos reconocer lo que hay detrás de ella. A nuestra voz, a nuestro oído, a nuestra vista nos parece bueno. Nos parece bueno sabiendo que era malo. Algo nos fascinó. Algo nos fascinó, algo nos nubló, algo se nos metió en la cabeza, algo se nos metió en el alma. Por eso podemos saber si en verdad es Dios el que nos está hablando. Escuche lo que le voy a decir, porque son 3 las voces que le hablan al hombre. Hermanos, son 3 las voces que le hablan al hombre. Primero, la voz inconfundible de Dios, porque la voz de Dios es inconfundible. La voz de Dios es inconfundible para el que se mete con Dios, para el que busca a Dios, porque el que busca a Dios, Dios siempre está buscando hablarle. Dios al hombre en el huerto buscaba hablarle. ¿Sabe por qué la serpiente va a la mujer y no al hombre? Porque el hombre conocía la voz de Dios, la mujer no. La mujer lo había oído, pero no la conocía. Son 3 las voces que hablan al hombre. Le decíamos la voz inconfundible de Dios. La voz, escúcheme bien, la voz que confunde, que viene de parte del enemigo, la que alborota. Y la otra voz es la voz del alma. Es la voz del alma, es la voz de los sentidos, es la voz de las emociones. Esa voz que hizo, esa voz, mire, escúcheme bien, esa voz que hizo que Eva dijera: oh, es de verdad, es bueno, no es malo. Es la voz que a lo mejor te está haciendo pensar hoy día que lo que viene fuera de lo que Dios estableció es mejor, y no es así.
Y la otra voz es la voz del alma. Y a Eva le habló Dios. Escuche bien, le habló Dios. Pero ella también dejó que las otras dos voces le hablaran. La de Satanás, el enemigo, a través de la serpiente, y la de su sentido, la de su alma. Oh, en realidad está bueno el árbol, se puede, cuando sabía que no se debía. Eva le habló Dios, pero ella también dejó que le hablaran las otras dos voces. Número 1, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ahí hay una voz, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y vio la mujer, el sentido. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ya ella había dicho, no, Dios dijo, ya conocía una voz. Pero aquí deja ella entrar a su vida, deja entrar a su corazón, empieza a prestar su oído a dos voces más. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, que era agradable, el alma, que era agradable, dice. Por eso Dios, cuando le habla al hombre, le dice, hey, oíste la voz de tu mujer, obedeciste la voz de ella, le dice. No le está diciendo, hey, tú no conocías mi voz, le dice, la conocías, y conociéndola, cuando confronta a Adán, le dice, aún así te inclinaste a otra voz. Y a lo mejor hoy día Dios te está hablando y te está diciendo o preguntando, ¿a qué voz te estás inclinando? ¿Qué voz te ha fascinado? ¿Qué voz te ha dicho que vas a alcanzar cosas que no vienen de Dios? Es por eso que hay que aprender a identificar qué voz es la que nos habla. Y para hacerlo, hermanos, se necesita conocer la voz de Dios. Se necesita conocer la voz de Dios, porque así también las otras voces, se conocerán. Si no conocemos la voz de Dios, todas las voces nos parecen buenas. Alguien dice por ahí, todas las micros a mí me sirven. Y no nos sirven todas las micros, no nos sirven todas las voces. La única voz que te sirve para llegar al final, para llegar al lugar, para llegar al destino, al lugar que Cristo fue a preparar, es solo la voz de Dios. Adán era el que conocía mucho más la voz de Dios. Acuérdese que Dios hablaba con él. Por eso la serpiente va con engaño a la mujer, porque Adán había aprendido a escuchar. Escúcheme bien, había aprendido a escuchar y a conocer. A escuchar y a conocer y a diferenciar la voz de Dios. Acuérdese cuando Dios lo busca en el huerto, cuando se esconden por el pecado. Dice que ellos escucharon la voz de Dios y se escondieron. Adán conocía la voz de Dios. Había aprendido a reconocer la voz de Dios, a identificar la voz de Dios, a diferenciar la voz de Dios de otras voces. Por eso cuando va Satanás, no va Adán, va Eva. Entonces, al que no puede engañar la serpiente, al que no puede engañar Satanás, es aquel que aprende a escuchar y a diferenciar la voz de Dios. Es a ese a quien el diablo no puede engañar. Es a los que están de continuo buscando conocer, buscando conocer, buscando oír la voz de Dios. Y hoy día hay mucha gente fascinado con muchas cosas que el enemigo ha venido a colocar en su alma. Te irá mejor. No, esto viene mejor. Cuando lo único mejor viene por la palabra de Dios. Lo único eterno, duradero, viene a través de la voz de Dios. ¿Y cómo podemos estar como Eva, buscando alcanzar algo por otra voz? Si hay algo que traerá resultado a lo que vivimos y enfrentamos, no será que alguien invente, no será que alguien invente algo, sino solamente lo que sale de la boca de Dios. Escuche lo que dice el Salmo 74, 23.
Salmo 74, 23 dice, escucha, dice, no olvides las voces de tus enemigos. Escucha bien lo que dice, presta atención, dice, no olvides las voces de tus enemigos. ¿Y cómo tú y yo reconocemos la voz del enemigo? Cuando tú conoces la voz verdadera. Cuando tú conoces la voz verdadera, cuando tú conoces la voz de Dios. No olvides las voces de tus enemigos. Mira, escucha lo que dice. Las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti, sube continuamente. O sea que el diablo mira para poder confundirte, para que tú no puedas, no puedas conocer, no puedas distinguir la voz de Dios. ¿Sabes lo que necesita? Necesita levantar alboroto en este tiempo. ¿Sabes para qué? Para subir a tu vida, para subir contra ti de continuo. Por eso que el hombre en medio de las tormentas, en medio de las situaciones, el hombre en medio de este tiempo que conoce la voz de su Dios, de su Dios, déjame decirte algo. El alboroto no lo confunde. El alboroto no lo saca de la posición en la cual Dios lo dejó. El alboroto no lo saca, no lo saca del lugar en el cual Dios lo mandó, en el cual Dios lo plantó. ¿Sabes por qué? Porque conoce la voz de su enemigo. ¿Y sabe por qué conoce la voz de su enemigo? Porque conoce la voz de Dios. Porque conoce la voz de su amigo. Y como conoce la voz de su amigo, está alerta. ¿Y sabe por qué está alerta? Porque la voz de su amigo, la voz de su Dios, le está avisando constantemente, continuamente, continuamente, de lo que habla su enemigo. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. El enemigo, escúchame lo que te voy a decir, siempre causará alboroto para que usted no pueda oír, ni tampoco pueda reconocer la voz de Dios. Si hay 10 personas hablando al mismo tiempo y usted necesita escuchar a una, no podrá escuchar a ninguna. Si hay alboroto en medio de ese lugar, ¿usted qué es lo que hace para poder escuchar lo que quiere escuchar? Ya cállense, guarden silencio, déjenme escuchar, porque usted necesita escuchar. Usted reconoce que hay una voz, pero no escucha. ¿Sabe lo que le pasó a Eva? Sabía que había una voz. Sabía que había una voz, pero Satanás, ¿qué es lo que hizo? Levantó un alboroto, le dijo, sí sabe Dios. ¿Sabe lo que ha hecho Satanás en este tiempo? Levantar un alboroto. ¿Sabe para qué? Para que todos aquellos que no buscan conocer la voz de su Dios, escuchen la voz de ellos. En medio de ese alboroto escuchen la voz de ellos, porque está subiendo de continuo, dice la Biblia. Por eso la Biblia nos advierte que necesitamos conocer, distinguir la voz de Dios, para poder conocer la voz del enemigo. El salmista decía, no olvides las voces de tus enemigos. ¿Por qué habrá dicho así el salmista? ¿Sabes por qué? Porque ellos arman alboroto para subir de continuo contra tu vida. Mientras más alboroto, mientras más situaciones tengamos, más presa fácil para los que no conocen la voz de su Dios, serán aquellos para su enemigo. El enemigo siempre causará alboroto para que usted no pueda oír, ni tampoco pueda reconocer la voz de Dios. Porque todo alboroto viene para confundirnos. Y es por eso que Dios nos advierte que no nos podemos olvidar de quién es nuestro enemigo, de quién es nuestro enemigo y la voz que tiene para poder reconocerlo. Hoy día hay mucha gente que no reconoce a su amigo de su enemigo. Hoy día hay mucha gente, mire, que se ha apartado de su amigo y se ha hecho, y se ha aliado. Y se ha aliado a su enemigo. ¿Sabe por qué? Porque perdió. No reconoce la voz de su amigo. No sabe diferenciar lo que hay detrás de esas palabras. Y al final ha tomado a su enemigo como su amigo, sin saber que sube de continuo para destruirlo. ¿Sabe por qué? Porque no reconoce la voz de él. Por eso cuando ignoramos la voz de Dios, nos olvidamos también de cómo habla el diablo. Cuando tú te olvidas de la voz de Dios, te olvidas también de cómo es que Satanás te habla, pasando a ser una presa fácil, tal cual como lo fue Eva en el huerto del Edén.
Eva ignoró la voz de Dios, la desconoció y pasó a ser presa fácil de Satanás. Claro, pasó a ser presa fácil desconociendo la voz de su enemigo. Por eso muchas veces tomamos todo lo que nos ofrece el diablo. Escúcheme. Tomamos todo lo que nos ofrece el diablo porque nos olvidamos de la voz de él. No la reconocemos, nos parece buena a nuestro parecer. A nuestra vista nos parece algo fascinante. A nuestra vista nos parece algo bueno. A nuestra vista, mire, a nuestro sentido nos hechiza. ¿Sabe por qué? Porque habla el alma. Oh, si es bonito no está tan malo. No, si yo también anhelo eso. Oh, si esto sucediera así. ¿Y por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no marcamos acá? Porque ignoramos lo que nos habla la verdadera voz. Y mientras ignoremos lo que nos habla esta voz, no vamos a poder discernir ni saber lo que hay detrás de la otra voz. Por eso muchas veces todo lo que nos ofrece el diablo lo tomamos. ¿Sabe por qué? Porque nos olvidamos de la voz del enemigo. Y cuando nos olvidamos de la voz del enemigo, muchas veces tal cual como está ocurriendo en estos días, lo empezamos a hacer nuestro amigo porque olvidamos cómo se oye. Como olvidamos la voz del enemigo, así como ocurre en este tiempo, en el ahora, en estos días, lo empezamos a hacer nuestro amigo porque olvidamos cómo se oye. Nos saca de la posición que Dios nos dejó y nos llevó a la de Él. Y nos hacemos amigos con Él. Deseamos lo que Él quiere. Queremos alcanzar lo que Él nos ofrece. Porque estamos ignorando y desconociendo la voz de Dios. Y ese es un peligro. Ese es un peligro. El salmista dijo que hay que aprender a reconocer la voz de nuestro enemigo. Porque ese no para de subir en contra tuya. Ese no para de maquinar en contra tuya. Ese no para de planear en contra tuya para destruir el propósito que Dios puso en ti. Muchas veces, tal cual como ocurre en este tiempo, lo empezamos a hacer nuestro amigo porque olvidamos cómo se oye. La táctica del enemigo, escúcheme, la táctica del enemigo para destruir nuestras vidas, la Biblia dice que es causando alboroto. ¿Cómo estamos en este tiempo? ¿Cómo están los tiempos que estamos viviendo? ¿Cómo están los tiempos que estamos viviendo? ¿Qué está ocurriendo en nuestro alrededor? La Biblia nos da un consejo y nos dice: no olvides las voces de tus enemigos. Cuando te dice no olvides las voces de tus enemigos, te está diciéndote acuérdate de la voz de Dios. Te está diciendo conoce la voz de Dios. Te está diciendo no ignores la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el alboroto que se levanta, porque el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Contra ti sube continuamente. Todo lo que está ocurriendo, ¿sabe por qué es? Porque el enemigo está atacando de continuo nuestras vidas. El enemigo de continuo está atacando los propósitos. Por eso nos recuerda la Biblia, dice: no te confundas de voz. No te confundas de voz. Eva confundió la voz y no se dio cuenta cómo el enemigo la atacó. No se dio cuenta cómo el enemigo influenció en ella y no se dio cuenta cómo habló su vida y su alma respondió a ello. La táctica del enemigo para destruir nuestras vidas, la Biblia dice que es causando alboroto. Por eso la Biblia nos llama a que no podemos olvidar la voz de nuestro enemigo y también a aprender a reconocer también la voz de Dios. Por eso preocúpese de quien le habla. No preste su oído a cualquier voz. No preste su oído a cualquier voz que le hable. Métase con Dios, abra su oído a Dios, pídale a Dios que le active su oído espiritual. Y va a aprender a reconocer la voz de Dios. Y cuando vengan las otras voces, usted va a decir: no, porque eso me está sacando de la voz de Dios. Va a aprender a reconocer lo que viene en contra de la voz de Dios. Hoy día hay mucha gente que se ha pegado a las otras voces. ¿Sabe por qué? Porque no conoce la voz de Dios. Habla de la voz de Dios, pero no conoce la voz de Dios. Y al no conocer la voz de Dios, acepta la voz de su enemigo como la de su amigo.
se apega a la voz de su enemigo y empieza a hablar como su enemigo, empieza a querer como su enemigo, empieza, mire lo que le voy a decir, empieza a desobedecer como él. Por eso preocúpese de quien le habla, preocúpese de a quién le está pasando su oído, preocúpese de saber identificar la voz de Dios en su vida. La única manera, hermano, de saber, identificar y de poder conocer la voz del enemigo, ¿sabe cómo es? Es conociendo la voz de Dios. Por eso la Biblia dice que vamos a ser como árbol plantado. Pregúntese. ¿La otra voz me estarán sacando, Señor, de la voz tuya? Porque si usted no está plantado en la voz de Dios, es porque, mire lo que le voy a decir, se está pegando a otras voces. Si usted olvida el mandamiento de Dios, si usted olvida el decreto, el diseño de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios estableció, si usted olvida el camino, usted pierde el trazado de Él, hay algo que no está bien en su vida. Hay algo a quien usted le ha pasado su oído, que lo está encantando con su voz, que lo está hechizando con su voz y que te lo está llevando a desear lo que el enemigo quiere, pero no lo que Dios estableció para usted, para su vida. La única manera de saber identificar y de poder conocer la voz del enemigo es conociendo la voz de Dios. Porque ¿cómo sabrá usted quién es su enemigo? ¿Cómo lo podrá usted identificar? ¿Cómo va a saber quién es? Porque el enemigo siempre intentará separarlo de la voz de Dios. Todo aquel que te saque del mandato de Dios no puede ser tu amigo. Por eso el salmista dice: aprendamos a reconocer la voz de nuestro enemigo. Porque todo aquel que te saque de la voz de Dios, si tú no aprendes a reconocer su voz, te va a sacar y nunca lo vas a ver como un enemigo. Y al final, ¿sabe lo que va a pasar? Nos vamos a ser amigos del mundo y enemigos de Dios. Aprender a reconocer la voz de Dios, porque todo lo que impida, escúchame bien, todo lo que impida que escuche la voz de Dios es tu enemigo. Todo lo que te aparte de la palabra de Dios siempre será nuestro enemigo. Eva no lo entendió y Adán tampoco lo entendió, sino que Adán lo entendió pero lo ignoró. Y hoy en día hay muchos haciendo alboroto. Hay muchos haciendo alboroto, ¿sabe para qué? Para que no puedas reconocer cuando te habla el enemigo. Hay muchos haciendo alboroto, metiendo voces, pidiendo esto otro. Y eso a nosotros nos fascinó y estamos hablando como el enemigo. Estamos pensando como el enemigo y buscando hacer como él también como él también quiere que tú y yo hagamos. Hay mucha gente haciendo alboroto para que no puedas reconocer cuando te habla tus enemigos. Muchos haciendo alboroto para que no lo veas subir contra ti. Mientras nos fascina con un montón de cosas, un montón de regalos, un montón de promesas, tú no te das cuenta que Él está subiendo de continuo contra tu vida, contra tu casa, contra lo que Dios, contra lo que Dios preparó para ti. Salmo 58, 3 al 5, escuche lo que dice. Ya estoy terminando. Se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Desde cuándo? ¿Se hicieron malo ahora? Dice: se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Vaya a creerle a su enemigo. La Biblia nos advierte que desde el principio, desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye, escuche bien, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. El enemigo es como alguien que encanta. El enemigo es como la serpiente que encantó a Eva en el huerto del Edén. Y la encantó, ¿sabe con qué? Con promesa. La encantó con palabras hermosas. La encantó haciéndola ver las cosas que Dios no había preparado para ella.
Le encantó haciéndola esperar cosas que Dios a ella no le asignó. Le dijo: con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Le encantó con palabras hermosas. Y la mujer respondió a la serpiente serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer, le dijo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: mire, vuelve de nuevo. Le dice: no moriréis, le dice. No moriréis, no te va a acontecer nada, le dice. Te va a ir bien. La serpiente le dijo: lo que viene es mejor. Lo que viene es mejor. Sino que sabe Dios, le dice, que el día que comáis de él, le dice, serán abiertos vuestros ojos. O sea, viene algo mejor, le dice. Mire cómo le encanta, tal cual como nos encanta hoy. Y seréis como Dios, le dijo. Tendremos libertad. No haremos lo que quieran. No vamos a poder elegir nosotros mismos y nadie nos va a tener que decir nada. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, le dijo, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le encantó, y la mujer, y vio la mujer, dice, que era agradable a los ojos, el alma. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable, dice, para alcanzar sabiduría. Dice, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La pregunta hoy para terminar: ¿usted puede reconocer la voz de Dios? ¿Usted puede reconocer también la voz de su enemigo? Porque si usted está siendo influenciado, si usted está siendo influenciado, si usted está siendo hechizado, si usted está siendo alucinado con las cosas que le están diciendo que vendrán, y esas cosas no las ha establecido Dios para usted, déjeme decirle una cosa: usted ha hecho de amigo a su enemigo. Usted está poniendo de amigo a su enemigo y declarando enemigo al que realmente es su amigo. Porque no pueden haber dos aguas en una misma fuente. De una misma llave no sale agua dulce y agua salada. O sea, que usted me diga, o que usted diga: pastor, yo puedo decidir, pastor, yo puedo hacer, pastor, fuera la ley de Dios, total, Dios me dejó decidir a mí. Déjame decirte una cosa. Déjame decirte algo, y te lo voy a decir bíblicamente. Cuando el pueblo desechó a Samuel, cuando desechó la voluntad de Dios, lo que Dios había establecido para gobierno, ¿sabe lo que dijo Dios? Y nosotros tomamos esto como libre albedrío, no es libre albedrío. Ojo. ¿Sabe lo que fue? Samuel va y le dice a Dios: mira, tu pueblo no quiere tu ley, no quiere tu voz, no quiere tu diseño. Samuel le dice: mira tu pueblo, le dice, quiere hacer lo que hace el impío, quiere hacer lo que hacen los pueblos de al lado. Mira tu pueblo, dice Samuel, está yendo en contra de tu voz. ¿Y sabe lo que le dijo Dios? Déjalo, le dijo, y haz como ellos te dicen, porque no lo hacen contigo, le dijo, lo hacen con mi voz, lo hacen conmigo. Y usted y yo necesitamos entender que lo que Dios ha puesto, esa es su voluntad. Que lo que Dios ha hecho, su voz, mi hermano, está aquí. Tú no necesitas conocer nada más que la voz de Dios. Porque si conoces más cosas que la voz de Dios, esas más cosas que estás oyendo son las más voces que estás oyendo. Y esas más voces tú, cuando vengan a meter ruido, tú no vas a poder escuchar la voz de Dios, porque no la vas a distinguir. Te va a parecer bien a tus ojos, te va a parecer bien a tus sentidos, y vas a hacer lo que tú quieres, conforme a tu voluntad, conforme a tu albedrío. Pero nunca digas que lo estás haciendo conforme a la voluntad de Dios,
Porque la voluntad de Dios es una y es clara. Su palabra, hermano, es ley para nosotros. ¿Y usted sabe para qué están las leyes acá en la tierra? ¿Usted sabe para qué existen las leyes? ¿Sabe para qué están? Para cumplirlas. ¿Sabe usted? Y si usted no las cumple, ¿qué pasa? Viene el juez, ¿cierto? Sí, y usted es acarreador de juicio, ¿no? La ley de Dios es para cumplir, hermano. La palabra no es para yo decir, no, yo creo que es así. Acuérdate que el cielo y la tierra puede pasar, todo lo que otras voces puedan decir va a pasar. Pero la palabra de Dios es la que nos va a confrontar siempre. Y por ella tú y yo también vamos a ser juzgados. Así que no se olvide de eso. No se olvide de la voz de Dios. Busque conocerla. Busque conocerla, porque si usted busca conocerla, mire lo que le voy a decir. Va a poder distinguir la voz de su enemigo. Y cuando vengan las otras voces a hablarle a usted, usted va a saber lo que hay detrás de esas voces. Pero ¿sabe por qué va a saber lo que hay detrás de esas voces? Porque ya conoce la voz verdadera. Es como cuando le presentan un billete falso y uno real. Usted puede ver los dos iguales, las mismas características, se parecen, el mismo color, el mismo dibujo, el mismo número. Pero si tú no buscas inquirir en ese billete y conocer las características, esas que están ocultas, esas que están guardadas, ¿sí? Esas que no se ven a simple vista, para ti los dos billetes van a ser iguales y cualquiera te va a poder influenciar. Cualquiera te va a poder influenciar y te vas a quedar con aquel que no tiene valor. Si usted y yo no distinguimos la voz de Dios, nos vamos a quedar con las otras voces. ¿Sabe? Porque las otras voces nos ofrecen, nos fascinan, nos muestran. Es como dice la Biblia, es como el camino ancho, luce, llamativo. Pero Dios nos mandó a caminar por el angosto, por el estrecho y el difícil y angosto camino. Porque dijo, ese es el camino que los lleva a la salvación. O sea, no hay otra forma que llegues a la salvación si no es por ese camino. No hay otra forma, hermano. No es sacando la vuelta, entrando al estrecho y entrando al delgado. No, es por el camino que Dios trazó. Amén. Aprenda a buscar la voz de Dios, a reconocer la voz de Dios y permanezca estable en ella. Porque así será un árbol plantado frente, dice, junto a corrientes de agua, que echará raíces, dice. ¿Sí? Claro, ese árbol, ¿sabe lo que va a pasar con él? No se va a secar. Van a venir aguas, viento, va a soplar el viento contra él, va a permanecer. Su hoja no va a caer y su fruto va a seguir creciendo cada día. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Reciba esta palabra en el nombre del Señor. Amén. Son tiempos en el cual hay muchas voces. Tiempos en los cuales, hermano, hay muchas voces. Escúchame bien, hay muchas voces. Hay muchas voces. Y la Biblia nos enseña que necesitamos saber distinguir cuál es la voz de Dios para poder distinguir lo que hay detrás de esas voces. Porque esas voces vienen para encantarnos. Pablo le dijo a los Gálatas, oh, ¿qué os fascinó, Gálatas insensatos? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los sacó? ¿Quién los movió de la posición en la cual Dios los puso? Y hoy día hay mucha gente que abandonaron su posición porque fueron fascinados por lo que la serpiente les ofreció. Fueron fascinados, fueron hechizados, fueron encantados, alucinados por algo que Dios nunca les envió, ni les enviará, sino solo por la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Bueno eres tú y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Rey, porque tú nos hablas a tiempo. Y nos hablas también, Señor, y nos adviertes fuera de tiempo. Oh Padre, gracias porque tú nos direccionas cada día. Gracias porque tu palabra, Señor, poderoso Dios, es un antídoto, Padre, a nuestra vida. Es un bálsamo, Señor. Oh Padre, que cuando viene a nuestra vida no solo nos da vida, no solo renueva fuerza, sino que también nos direcciona. Nos direcciona, Señor, poderoso Dios, hacia tu voluntad. Nos direcciona hacia la meta. Nos enseña cómo caminar y a distinguir, como nos hablaba hoy día, Señor, la voz tuya de las otras voces. Padre, el enemigo sube en medio del alboroto de continuo. En medio de la muchedumbre, Señor, se levanta. Y si no sabemos distinguir la voz de Él, Padre, seremos influenciados. Seremos, Dios mío, sacados de la posición que tú nos diste.
Seremos, Dios mío, Señor, sacados, Dios mío, engañados, Señor, y sacados de lo que tú nos mandaste a hacer y cuidar. Padre, por causa de no reconocer tu voz. Enséñanos cada día, Padre, coloca en cada uno el querer como el hacer. El buscarte cada día, el relacionarnos contigo, Señor. Padre, para poder conocer lo que hay detrás de las otras voces. Y así, Dios mío, Señor, no ser alucinados. Como muchos hoy día están siendo alucinados. Olvidando el mandamiento, olvidando el decreto, olvidando tus estatutos, Señor. Desconociendo tu palabra, Padre. Bendito Dios, poderoso Rey. Nuestra libertad, Señor, está sujeta a tu voluntad. Mi albedrío está sujeto a tu voluntad, Señor. Padre, hoy día soy libre, pero siervo, Señor, de ti. Sujeto a los propósitos tuyos. Sujeto al propósito y a la voluntad tuya, Señor. Enséñanos cada día a comprender. Abre nuestros ojos, Señor. Activa nuestros oídos. Para que pueda activarse ese oído, Dios mío, que está capacitado para oír tu voz. Padre, y no sea, Dios mío, Señor, ese oído humano. No sea, Dios mío, ese sentido humano, Señor, que está siempre inclinado, Dios mío, a las otras voces. Oh Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendice a cada uno de tus hijos. Bendice la vida de cada uno de ellos, Señor. Obra por esta palabra, por medio de tu Espíritu Santo en sus vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Rey. A ti damos gloria en este día. A ti damos honra, Señor. Alabanza, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Padre, oramos por las ofrendas, oramos por los diezmos, oramos por todo aquello, Señor, que tus hijos, Señor, traen delante de tu presencia. Oh Rey, bendice, Señor, sus ofrendas, bendice sus diezmos, bendice el fruto del trabajo de sus manos, Señor, multiplícalo, Rey. Poderoso Dios, multiplícalo por causa de inclinar tu oído a la voz tuya, Señor, y hacer como tú nos hablas. Padre, abre los cielos sobre ellos, ahuyenta al devorador del fruto de su tierra. Padre, te lo pido, Señor, al bendecir los recursos. Declaramos, Señor, que tú nos sorprendes grandemente para todo el avance de tu obra y todo lo que hay que hacer, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga. No se olvide el domingo Santa Cena. Domingo Santa Cena, prepare su mesa, prepare su cena. Va a ser un día glorioso, maravilloso. Amén. Ya Dios ha puesto una palabra para ese día. Dios les guarde, Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Si usted ha escuchado este mensaje y quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le pido que escuche esta palabra. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere hacer esta oración de fe, yo le pido que repita para que pueda usted también ser parte del reino de Dios. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados y recíbeme, Señor, como tu Hijo. Quiero obedecer a tu palabra y quiero seguir la instrucción para poder caminar en salvación. Si usted ha hecho esta oración y quiere llamarnos, marque el 97 87 46 25. Vamos a estar orando por su vida y vamos a guiarle con una palabra. Que el Señor les bendiga.